llega del boca a boca, clientes que están satisfechos, que siguen trabajando con nosotros después de muchos años, porque la verdad que tenemos la suerte de, menos la época de COVID, es raro que se nos vaya un cliente y eso es algo muy positivo, dice mucho del servicio nuestro. Em, y estos clientes, pues de vez en cuando, clientes que están contentos con vosotras, con vosotros, pues de vez en cuando, pues os recomiendan, ¿no? ¿Qué sucede? Yo puse un post en Instagram hace no mucho, un vídeo que fue algo criticado, pero porque decía que me parecía absurdo y súper, hiper arriesgado vivir del boca a boca. ¿Y por qué dije esto? Porque hay mucha gente que vive del boca a boca. No, no, Jaime, es que a mí no me hace falta hacer publicidad, generar contenido, porque yo vivo del boca a boca. Hostia, no sé a vosotros, a mí me parece súper peligroso, porque si tienes, pongamos 10 clientes, entiendo, bueno, 10, vamos a poner 20. De los 20, te recomiendan como mucho 3, 4. Y de los 3, 4 te llega uno, 2 al año, ¿de acuerdo? Si a vosotros os funciona mejor, contarme cómo lo hacéis, porque normalmente los números a mí me salen por ahí. Si esos clientes se van y no has construido nada alrededor, levantarlo desde cero es muy jodido, ¿eh? O sea, sobre todo si te pica el culo, si te pica el bolsillo, si tienes que llevar dinero a casa y porque tienes tienes hijos, tienes familia oye, y a veces, no sé, me parece muy complicado, ¿no? El no pensar en esa estructura de captación que podemos tener alrededor, ¿de acuerdo? Entonces, sin paja, sin contaros humo, os voy a contar directamente qué hacemos y vamos comentando, ¿de acuerdo? Voy a empezar por la que desde un inicio tuve clarísimo, la cual no es que salga barata, porque en mi nicho específico, que es el soporte WordPress, el mantenimiento WordPress, puedo también hablar del diseño web, etcétera, pero por ahí la verdad que tampoco invierto tanto, porque estamos más especializados en un servicio más de soporte y mantenimiento. Lo que mejor nos ha funcionado son las campañas de ads. Y cuando digo de ads, me refiero sobre todo a Google Ads. También hago Facebook Ads y Instagram Ads. Es más, estoy seguro que algunas de vosotras o vosotros algún anuncio mío os habrá saltado. Al final, nosotros en Destaca, por contar la particularidad y que entendáis el por qué hacemos unas cosas y otras no, porque a lo mejor cosas que nosotros no hacemos sí os pueden funcionar a vosotros, ¿de acuerdo? Nosotros al final vamos a empresas medianas grandes, estamos hablando de grupos de empresas, estamos hablando de agencias que facturan por encima de los 300.000 euros al mes, o sea, empresas que tienen, digamos, ya no histórico, sino que tienen que son sólidas económicamente y que facturan, tiene una facturación mayor de lo que normalmente tiene cualquiera de freelance de los que estamos por aquí, sobre todo porque queremos huir del ticket bajo, vamos a un ticket medio alto, o sea, vamos a clientes que no se piensan tanto el dinero y piensan más en los resultados e incluso buscan el pagar más para conseguir, digamos, un servicio más premium, para que nos entendamos, ¿de acuerdo? Pero bueno, si queréis luego os mando ejemplos de los vídeos que utilizo, os lo pongo en la comunidad para que veáis qué tipo de vídeo es, por si tenéis curiosidad, ¿vale? Bueno, entonces, Google Ads. Como he dicho en principio, nos funciona muy bien, es la primera estrategia, o sea, la estrategia que llevo utilizando desde el principio, ¿de acuerdo? Estoy hablando desde el principio de 2017. No me sale barata porque dentro de nuestro nicho hay mucha competencia. ¿Qué sucede? Que como yo cuando empecé en el mantenimiento WordPress no había muchas empresas de mantenimiento WordPress, lo que ha ayudado y lo que os puede ayudar el invertir en Google Ads y Facebook Ads es por el tema de tráfico, por el tema de aumentar la autoridad, ¿vale? Jaime, pero el tráfico que te viene de pago te llega, o sea, te ayuda para aumentar la autoridad de dominio, para mejorar el SEO. Sí, por supuesto. ¿Qué sucede? Que no puedes vivir solo del tráfico de Google Ads, siempre que no inviertas mucho. Al final, familia, Google es una empresa. Eso lo tenemos claro, ¿no?
Que Google no es ni una ONG, ni una hermanita de la caridad, ni es algo puesto por ahí por el ayuntamiento. Google es una empresa y a Google le gusta ganar dinero. ¿Ok? Entonces, eh, a Google le interesan las marcas que invierten en su negocio. Y esto es una realidad. Aquí José, si quiere añadir algo, que también tendrá experiencia en esto por hacer campañas de SEO, a mí me ha ayudado Yo, mucho a yo, yo, posicionar. Sí, yo te digo, hombre, eso lo que dice es una realidad. Muchas veces cuando, por ejemplo, un dominio es nuevo, que no tiene un histórico en Google, lo que se hace nuevamente se alimenta de una campaña de SEM para que haga como un boost de primera. Toda esa estrategia, aparte del inbuilding natural y demás, ¿no? exactamente. Pero también se le mete un poquito ahí, como tú dices. Claro, Porque como tú claro, dices, Google a fin de cuentas cruza datos entre ellos y eso te ayuda exactamente, siempre. Te premia, vamos. exactamente. Sí, sí. Repito, porque tiene que ser un añadido a un grupo de estrategias, ¿de acuerdo? Está claro que Sí, también a sí, sí, Google, como, es lo que te digo, claro, es una, si tú mandas tráfico y la venden en formulario, la cuenta la historieta de Caperucita, eso va a tener lo que se llama poco sticking, que se va a ir la gente mm, y te va a penalizar tanto en SEM como en SEO. Eso está claro. Como tú dices, hay que ujú, tener todo contemplado, ¿no? exactamente. Os cuento, nosotros, ¿cómo funciona una campaña de Google Ads? Pues nosotros, por ejemplo, estamos posicionando por palabras como mantenimiento web o grupos de palabras, ¿de acuerdo? Soporte web, soporte WooCommerce y al final dirigimos, dependiendo de la palabra, dependiendo de la intención de búsqueda, dirigimos a unas páginas o a otras, ¿no? Y esto al final lo que hace es, con otras estrategias como link building que ha comentado José Girarte, que al final el link building es conseguir enlaces de autoridad, o sea, conseguir que webs con autoridad, que no sean la tuya, webs externas de terceros, metan un enlace hacia tu página, para que nos entendamos, ¿de acuerdo? Esto es mucho más técnico, se puede hablar mucho, pero para que nos entendamos, funciona así, ¿ok? Eso es link building, conseguir links, añadir links en webs externas que te dirijan a ti y esas webs que tengan una autoridad de dominio alto, ¿no? Entonces, como que esa autoridad, como que te la transfieren de cierta forma a ti, ¿de acuerdo? Porque son webs con mucha autoridad. Google dice, hostia, esta web que tiene el periódico El País está nombrando en un artículo a Rosa la Antigua, que hace email marketing o que hace estructuras bueno, que hace lo que haga en ese momento, lo que le interese a Rosa que quiera posicionar y encima tiene un enlace que apunta a su web, ¿no? Y entonces como que le transfiere autoridad, ¿vale? Eso es el link building. En Facebook e Instagram es distinto. Aquí en Facebook e Instagram, personalmente, a mí el anunciar directamente un servicio como tal, el hacer un vídeo de 100% venta, a mí no me ha funcionado nada, ¿vale? Lo que más nos han funcionado a nosotros es, pues, hacer un vídeo aportando valor, aportando algún tipo de tip, ¿no? Y después al final meten la CTA, ¿no? Pero que, sobre todo porque lo que interesa es retener a la persona en ese anuncio. Si empiezas, no sé a vosotros si os pasa, a mí en Instagram no paran de salirme anuncios, pero que estoy haciendo con el dedito así para arriba y anuncio, 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 anuncio y son todos muy similares, ¿de acuerdo? Lo interesante es buscar la atención, ese hook del que siempre se habla, sobre todo intentar ganar retención en ese anuncio y después al final dar esa CTA, ¿no? Pero es importante la retención. Entonces, estas campañas, tanto de Facebook Ads como de Google Ads, lo que aporta son más, diría yo, Google Ads, aportan leads, aportan posibles clientes calientes. Templados calientes. ¿Qué quiero decir? Alguien que te encuentra por Google Ads, o sea, por Google, por un anuncio de Google, es porque ya está buscando esa keyword, ¿no? Esa terminología, es porque ya tiene esa necesidad. En Facebook Ads, aunque sea un perfil bueno para ti, ya depende de que en ese momento le llames mucho la atención para ganar ese interés o que tenga esa necesidad, ¿de acuerdo? Google Ads es como que
ya es alguien que ya está buscando, por lo que a nosotros nos funciona muy bien. Es más, el alto porcentaje de captación que tenemos de clientes es por Google Ads. ¿Ok? Nivel de dificultad, pues medio alto por el tema de la competencia, depende también del nicho al que os dediquéis. En nuestro caso el nivel de competencia es bastante alto y se utiliza sobre todo si quieres tráfico y clientes inmediatos, ¿vale? Pero a cambio necesita o sea, tiene un coste normalmente elevado, dependiendo a qué os dediquéis, ¿de acuerdo? Si es un nicho muy, muy específico que no hay mucha competencia, ánimo, meter paza porque vais a triunfar. Vale, algo que estamos empezando a usar y que está yendo bastante bien, solo lo hemos empezado este mes, porque este mes ya tengo equipo de ventas, que no sé si os lo he dicho, ya he cerrado un equipo de ventas, tengo a 2 personas, con una liderando, o sea que ole por mí. Y estamos haciendo 2 cosas. Cold calling, o sea, llamadas en frío y call email. Email en frío, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona el email en frío? Al final son crear listas de empresas, ¿vale? Utilizando aplicaciones que ya os comenté en su día, pero nosotros estamos utilizando Clay, CLAI, que luego si queréis os lo paso por el grupo, ¿vale? Y con Clay lo que podéis hacer es generar listas de contactos con teléfono, con email, podéis alimentar esos nombres por medio de IA o haciendo llamadas a LinkedIn. Es una pasada Clay, ¿de acuerdo? Os recomiendo que le echéis un vistazo, aparte que creo que tiene algún periodo gratuito, ¿vale? Y lo que hacemos con esas listas es, en nuestro caso, hacemos pequeños análisis de la web, pasamos por GTmetrix para ver cómo están en temas de de velocidad y demás, en nuestro caso específico. Y cuando vemos que una web es muy mejorable, pues le metemos email o hacemos llamada, ¿de acuerdo? O sea, utilizamos Clay tanto para hacer llamadas como para hacer call email, ¿ok? ¿Qué diferencia del call email al email en frío? Pues que la vía, una es llamada en frío y otra es email, ¿de acuerdo? ¿Qué aporta? Normalmente, si sabéis sacar listados, que también podéis contratar a gente para que saque estos listados, ¿de acuerdo? Lo que aporta es contacto directo con los decisores. Aquí el trabajo no es tanto el de hacer la llamada o enviar el email. Aquí el trabajo está más en generar el listado de empresas, ¿vale? Porque hay que primero conocer al cliente objetivo, saber qué puesto regenta la empresa, saber a qué tipo de empresas nos tenemos que dirigir, nivel de facturación, o sea, hacer ese perfil de cliente ideal, pero lo más detallado posible en este caso. ¿Por qué? Porque así ese listado pues filtrará de cierta forma a los decisores. ¿De acuerdo? Tenemos que evitar pues hablar con personas que luego tienen que enviar a comité de gastos, que luego X procesos, que si habéis trabajado con empresas medianas grandes, son horribles. O sea, una decisión para un servicio de 200, 300 euros al mes, te puedes tirar meses, ¿vale? Para cerrarlo. Y es horrible. Hay que intentar llevar a los decisores. También tenéis que tener en cuenta que si conseguís llegar a los decisores, no se les vende igual, ¿de acuerdo? A un decisor no contrata lo que tú puedes hacer por él. O sea, realmente no contrata vuestro servicio. Lo que contrata, por lo que paga, lo que quiere saber es lo que va a conseguir. Y esto parece absurdo, pero es hiperimportante. Repito, y me lo apuntaría a un decisor, se le vende un servicio informándole de los beneficios que va a conseguir. Llámalos números, llámalo conversiones, llámalo ventas, llámalo lo que te dé la gana. Vas a conseguir X y nosotros te vamos a ayudar a llegar ahí. ¿Cómo? Con esto, con esto, con esto. Pero el cómo, realmente os garantizo que les da igual. Les da igual, ¿eh? De verdad os lo digo. Y esto, experiencia de años. Les da igual. ¿Vale? Dificultad.
A mí no me parece, este tipo de estrategias no me parecen de una alta dificultad siempre que entendáis el sistema de cómo hacerlo, ¿vale? Pero una vez aprendáis el sistema de cómo hacerlo, también hay dos formas de hacerlo que lo comentamos la vez pasada. Muy personalizado o muy poco personalizado, pero a una cartera amplia de listados. Aquí estoy hablando sobre todo de automatización, ¿ok? Cuando se aprende el proceso es fácil. ¿Qué sucede? Aquí la dificultad está que a lo mejor para conseguir una reunión, pues necesitas hacer 1000 envíos, dependiendo también de qué nicho sea, ¿de acuerdo? Pero se necesitan unos listados muy grandes para cerrar reuniones. Se necesita hacer ese filtrado de contacto muy bien y se necesitan hacer buenos emails, ¿vale? Buenos emails que suenen naturales, nada venta, aportando siempre valor, todo el valor posible, ¿de acuerdo? Que como digo, cuando lo haces uno a uno es mucho más fácil porque tienes tiempo de investigar a la persona. Cuando lo haces a masas grandes, puedes hacerlo ayudándote de inteligencia artificial, pero no siempre se acierta, ¿de acuerdo? Importante también utilizar, en lo que son los emails, utilizar dominios que no sean el vuestro principal. Esto lo tenéis explicado en la clase anterior, os invito a volver a verla, ¿de acuerdo? Lo que es contratar dominios parecidos al vuestro para calentarlos y hacer el envío de esos dominios, o sea, machacarlos y si entran en spam, da igual, pero al menos vuestro dominio principal no le afecta, ¿de acuerdo? Lo que hacéis es ese dominio secundario que se parece, lo programáis en el hosting o donde lo compréis para que todo lo que se envía a ese dominio se redirija a vuestro dominio principal, que eso es muy fácil hacerlo. Como digo, lo tenéis en la clase de antes de verano, no sé si fue de junio, ¿vale? En la de captación de leads. Os digo, llevamos solo trabajando este mes y se han agendado bastantes reuniones, ¿vale? O sea que es muy interesante. Requiere de una inversión en herramientas, bueno, interesante, ¿vale? Para sacar listados, para calentar los emails y para automatizar esos emails, porque las llamadas se hacen con el móvil que les doy con la tarjeta de empresa y las llamadas en móvil ya sabéis que hay cuentas de estas que tienes infinitas, ¿no? También porque vendemos solo en España. Bueno, como digo, si os interesa tener exactamente qué aplicaciones tengo, me lo comentáis por el grupo y os hago un listado. De todas formas, esto, como lo tengo en un Word, lo alimentaré un poquito, ¿vale? Creo que lo voy a hacer así, que es mejor. Lo alimentaré un poquito con aplicaciones y en donde os voy a colgar el vídeo de la sesión de hoy, os pego ese Word, ¿vale? Y así tenéis todas las aplicaciones y las que queráis probar, pues ahí las tenéis. Repito, son las que yo estoy utilizando, ¿de acuerdo? Por eso no estoy hablando a ciegas, ¿vale? Seguimos, networking y comunidad. De aquí los eventos de BPME presenciales, ¿vale? Yo no saco ningún beneficio de los eventos BPME, ¿vale? De los presenciales. ¿Por qué? Porque primero el ticket que se cobra es para pagar el catering, ¿vale? Que la verdad que no es caro. Em, lo que a mí me interesa de estas reuniones es el networking y la comunidad que se genera, ¿vale? Los contactos. Yo ayer, por ejemplo, había personas que estaban montando su negocio, que se habían montado la web, con el kit digital, que el kit digital yo lo amo porque a mí me está dando mucho trabajo, no vendo de kit digital. Y que necesitaban pues una revisión, una auditoría, un vistazo en plan por un equipo más profesional, porque bueno, porque habían tenido mala suerte, ¿vale? ¿Y qué inversión hice yo en eso? Mi tiempo, mi tiempo, mi tiempo de organizarlo como organizador, pero si no fuera como organizador, pues el tiempo de ir a esa reunión de networking. Hay sesiones de networking que son más caras, otras más baratas, pero de normal, si cuestan algo, cuestan muy poco, ¿de acuerdo? Cuestan muy poco. Como sabéis, en el club, por ser socios del club, las tenéis totalmente gratis. Si pasáis por aquí por Madrid o estáis en Madrid. Y para quien no es del club, que ayer eran el 100% de gente que vino de fuera, ¿vale? Que fueron 10 personas, repito, pagaron 15 euros cada una, ¿vale?
cafés, zumos, salado, dulce, sobra siempre cosas. O sea, está bastante bien, ¿vale? ¿Qué cosas más se pueden hacer para generar comunidad? Pues foros, entrar en foros, otras comunidades. Es más, yo os invito, vosotras que estéis aquí, que sois socios, os invito a que os suscribáis, si os lo podéis permitir, a más comunidades, ¿vale? Porque de verdad os va a ayudar mucho estas sesiones como la de hoy o otras reuniones, os ayuda mucho. Y bueno, y al final el fin es sembrar relaciones. No es vender, ¿eh? Es sembrar relaciones, porque la venta al final viene sola, ¿sabes? Cuando tú estás en una posición de compartir, si quien te escucha le interesa lo que cuentas, te va a investigar y te va a llamar, ¿vale? Y sobre todo, va a ser mucho más fácil venderle porque no se siente presionado, ¿ok? Yo de verdad, la mejor técnica de venta es no vender. Suena absurdo, pero es así, no vender. Intentar aportar valor siempre. Oye, si es contenido grabado, si es contenido como este, o si es incluso contenido en lo presencial, terminar con una muletilla en la que se nombre vuestro negocio, ¿no? Pero de forma totalmente... O sea, que el contenido que deis justifique la muletilla final, no el vender por vender. Eso hoy en día nos aburre demasiado. Y vosotras y vosotros lo sabéis, ¿vale? Nivel de dificultad bajo, porque solo tenéis que mover el culo. Solo hay que mover el culo. ¿De acuerdo? Esto es como ir al gimnasio. Bueno, el gimnasio está más caro incluso. Nada, es tomaros la molestia, ¿de acuerdo? Os aporta autoridad. Si lo hacéis bien, os puede aportar mucha autoridad. Y al final de aquí os pueden llegar clientes directos o clientes recomendados. Porque de esas personas con las que habláis, a lo mejor no necesitan vuestro servicio. Pero sí necesita el servicio otras personas que hablan con esas personas. Dicen, hostia, pues yo estuve en una reunión de networking que organizaba Jaime, que me acabo de acordar que comentó que tenía una empresa de soporte y mantenimiento WordPress. Si tienes problemas con tu WordPress, oye, te pongo en contacto, porque es muy majo, ¿sabes? Ya está, ya está. No tenéis que vender, ya. Os han hecho la venta por vosotras, por vosotros, ¿vale? Continuamos. Marketing de contenidos y reputación online. Bueno, aquí poco que aportar porque vosotros en algún momento u otro yo he visto contenido vuestro. Simplemente es tener un blog, generar artículos de interés. Si tenéis web o tenéis redes sociales, mostrar casos de éxito. Algo que yo siempre digo y que recomiendo a todo el mundo, te dediques a lo que te dediques, que es montar un podcast. En serio. O sea, en serio. No hay herramienta de marketing más potente que el podcast, no para vender, sino para generar autoridad, de verdad. O sea, hoy en día, si me dices en el 2017, cuando yo empecé, que ya llevaba años el podcast en España, ¿eh? Pero en el 2017 había gente que no sabía que era podcast. Le decías podcast y le decían, uff, lo he visto por ahí, pero tal. Pero hoy en día hasta mi abuela sabe lo que es un podcast. Incluso seguramente hasta consume. ¿De acuerdo? Así que montar un podcast es algo que si estáis pensando en alguna estrategia de marketing, yo la pondría en cabecera. En cabecera. No hace falta que lo ocurráis mucho. Empezar grabándolos contando lo que sabéis. 5 minutitos, 10 minutitos. Un programa cada 15 días. Que sea continuo. Eso sí es importante. La constancia. Pero si os cuesta no ser constantes, ponéroslo fácil. Un programita cada 15 días. Poco a poco. Vais a estar 6, 7 meses, a lo mejor, y no se escucha ni Dios. Bueno, sí, porque lo compartís en la comunidad y lo escuchamos nosotros. ¿Vale? Pero llegará un momento que esa línea de métricas que es nada, que no se ve nada, nada, nada de aumento, llegará un momento que la curva empieza a torcerse y ya vaya para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Una vez que empieza a crecer, eso no para. Eso no para, ¿eh? De verdad, os lo digo. Os lo digo porque yo conozco, no solo porque hago podcast y porque he hecho varios programas y he participado en varios programas, porque conozco a mucha gente de podcast. Por cierto, dentro de poco es el evento de podcasting en Madrid. Rosa, si te interesa ir, el Podcast Day, conocerías a gente muy interesante. Aparte que se hace en el colegio de arquitectos, donde estuvimos ayer luego tomando un café después de la sesión y es muy chulo. Marketing de contenidos mejora la reputación online, ¿vale? ¿Qué sucede? El único esfuerzo es el trabajo y es a largo plazo, ¿vale? No esperemos
No es Google Ads, ¿de acuerdo? Esto es una bola de nieve, como el SEO, que aquí nuestro compañero José sabe de ello. Partners y colaboraciones. ¿Cómo funciona? Nosotros en Destaca lo que hacemos es contactar con agencias de marketing o nos contactan incluso personas como José que se dedican al SEO, que últimamente, la verdad, no sé por qué, pero nos contactan bastante. ¿Por qué? Porque son agencias o profesionales que trabajan con muchas webs, ¿vale? ¿Y qué sucede? Que son expertos en lo suyo, las empresas de marketing pues son expertos en la publicidad, pero no son tan expertos en la parte de soporte, no son tan expertos a lo mejor en la parte de construcción web, no son tan expertos cuando vienen los problemas. ¿Qué hacen? Ellos venden su servicio. Tú como profesional, en nuestro caso, nos dedicamos a hacer la parte técnica, ¿vale? Normalmente como marca blanca, ¿vale? Y dependiendo de la colaboración, se llevan una comisión ellos y nosotros el importe que tal, o directamente contratan nuestros servicios con una pequeña rebaja para agencias y, y ellos lo venden pues a un precio mayor, ¿de acuerdo? Aquí se puede trabajar de muchas maneras, o de forma transparente, que de verdad funciona muy bien. En nuestro caso, la empresa de publicidad dice, colaboramos con Destaca, con esta empresa, también porque como nosotros tenemos una autoridad y estamos bien posicionados, pues oye, al final es un aliciente, ¿no? Y contratan los servicios de forma totalmente transparente al cliente, se lo ofrecen. Lo que pasa que todo pasa por un agente de la empresa que vende el servicio, ¿de acuerdo? O bien, como marca blanca, nosotros estamos detrás, escondidos, y se vende todo con la marca de la empresa. Y tenemos a alguien pues, que hace de filtro, ¿no? De soporte, nos mandan los tickets o no trabajamos bajo el nombre de otra empresa porque para nosotros sería un lío. Preferimos trabajar en la retaguardia sin que nadie lo sepa, pero que conteste lo que es la agencia con su nombre, ¿no? Pero bueno, yo soy más de hacerlo de forma transparente porque sé que es lo que mejor funciona, ¿de acuerdo? En nuestro caso, porque tenemos autoridad. Cuando estáis empezando, cuando alguien está empezando o acaba de montar una empresa que no tiene ni reseñas de Google ni tiene un histórico, pues a lo mejor no interesa tanto, ¿no? Pero porque a lo mejor la empresa de publicidad sí es grande. Hay que estudiar el caso, pero bueno, al final las colaboraciones, buscar colaboraciones, funciona muy bien. Y no es complicado, ¿eh? No es complicado, simplemente es saber dónde buscar. ¿De acuerdo? Y nada, esto simplemente si quieres un añadido a tu cartera de clientes, lo bueno de esto es que si generas aliados, pues ahí tienes un pequeño goteo de ventas directas, ¿no? Son ventas que no tienes que pelear, ¿vale? Porque ya las pelean por ti. Algo que ya comenté en su momento, LinkedIn. Y LinkedIn, como ya comenté en la sesión anterior, sobre todo con marcas personales, ¿vale? Esto no lo he vivido yo porque yo siempre he trabajado desde mi marca personal. A veces pienso que es un error, a veces pienso que es lo mejor que he hecho. Lo mejor que he hecho es porque a mí me ha dado autoridad, lo mejor porque lo he hecho así, porque a mí se me conoce por ser conocido en ese campo, ¿no? En el campo de WordPress, en el campo de la comunidad, en el campo del soporte, por compartir contenido interesante. Pero ¿qué sucede? Que mi marca como empresa no se conoce tanto, ¿vale? Y por ahí siempre pienso, qué pena, ¿no? ¿Qué sucede? Que las empresas, tanto las empresas como las personas, al final compramos personas, compramos objetivos y compramos personas. Es mucho más fácil vender desde una marca personal, y esto sí lo he vivido, que desde una marca empresa. Lo malo de esto es que si el día de mañana quiero vender mi empresa, al estar tan ligada a mi nombre, no sería fácil de vender, ¿vale? Y esto pasa mucho, ¿vale? Entonces estoy ahí en un proceso que no sé si empezar a trabajar más la marca de empresa y dejar mi marca personal un poco ahí apartadita. Estoy ahí midiendo. Primero quiero aumentar más la facturación y luego ya pensar, no. Primero vender y luego ya estrategia de venta, no por vender, ¿sabes? Sino por hacer vendible la empresa, aunque no quiera venderla, ¿vale? Que esto ya lo hablé también un día por vídeos en el grupo, pero si queréis, un día hacemos una sesión solo hablando de esto, el por qué intentar hacer vendible un negocio aunque no quieras venderlo.
¿vale? Bueno, por LinkedIn. Yo lo utilizo con mi perfil personal. Lo que hago es conectar con decisores, ¿vale? Con esto ya, para hacer esto ya os comenté que utilizo Galaxy. En la sesión anterior tenéis un link en el cual tenéis no sé cuántos días de descuento, o sea, de prueba con descuento después, ¿vale? Os recomiendo que lo utilicéis, aparte porque a mí también me dan días gratis. Y lo que hago es hacer búsquedas de los decisores. Yo conozco a mi perfil. Yo tengo que contactar con CMOs de empresas, a ser posible mujeres, entre 30 y 50, bueno, lo que es mi perfil de cliente objetivo, que la verdad que lo tengo bastante bien trabajado. Conecto con esas personas, les envío una solicitud de contacto sin texto, importante, solo solicitud. Está estudiado que cuando enviáis solicitud sin texto, el porcentaje de aceptación es muchísimo más elevado. No lo digo yo, lo dicen estadísticas de gente que lo ha medido, ¿vale? Gente con muchísimo más eh, contactos que yo, o incluso empresas, no sé exactamente dónde lo vi, pero está estudiado, ¿vale? Y una vez que te aceptan la invitación, pues intentas generar conversaciones. ¿Cómo? Pues comentando los posts de esa persona, le envías un mensaje personalizado, a ver si un día nos tomamos un café online y charlamos, ¿vale? Algo en plan sin vender, en plan un poco interesándonos por el seguir manteniendo una conversación a futuro, ¿de acuerdo? Algo que a nosotros nos funciona muy bien es, oye, he visto que estoy investigando, me has aceptado la invitación, muchas gracias. Como siempre suelo hacer es mirar a ver a qué se dedica la persona, la web y demás, y en la web he visto que podéis mejorar esto. Si quieres, te grabo un vídeo o toma este tip y lo utilizáis, ¿vale? Y si tienes alguna duda, me lo dices, ¿vale? A coste cero, no te voy a cobrar nada, simplemente voy por agradecerte la conexión. Aportar valor, ¿vale? Nunca vender, ¿vale? Al final, lo importante de esto, lo que aporta es que podéis generar conversaciones con los decisores directos o casi directos porque vosotros habéis elegido a la persona con la que anticipadamente con la que queréis conversar, ¿de acuerdo? El nivel de dificultad es muy bajo, al final es como la generación de contenido, es tiempo. Es tiempo. La dificultad es encontrar el perfil de cliente. Lo demás es invertir tiempo, ¿vale? Y esto también, pues, va dirigido si os gusta conversar y si no os gusta conversar, aprendéis a que os guste, ¿vale? Porque generar conversaciones en LinkedIn es muy importante, funciona muy bien y sobre todo va muy dirigido para profesionales o empresas que trabajen B2B, ¿vale? B2B, porque LinkedIn está muy dirigido a B2B. B2C, o sea, cliente final, cliente particular, perdón. No sabría deciros porque no trabajo con él, pero vamos, LinkedIn al final es una red social de profesionales. ¿Ok? B2B funciona muy bien. ¿Vale? Algo que también va muy ligado a LinkedIn es utilizar los lead magnet. Yo como genero muchos contactos en LinkedIn, que ahora tengo unos 10.000 en cuestión de menos de un año, es gracias a los lead magnet. O sea, generar un contenido con valor, chupito para mí otra vez, pero con valor real. Con valor real, familia. O sea, no sabéis la de mierdas que he pedido yo en LinkedIn que luego me ha llegado una carta de venta. De verdad. O sea, eso es horrible. Yo lo que más utilizo como lead magnet es, lo habéis visto alguna vez a lo mejor, la Biblia del mantenimiento WordPress, el manual del mantenimiento WordPress. Eso es una guía por la que podría cobrar. Por la que podría cobrar fácilmente. $7, $10, pero yo podría cobrar por ella, porque es una lista, o sea, es un manual que si lo lees de arriba abajo, puedes no solo hacer tú mismo el soporte de tu web, sino incluso mejorarlo a nivel de seguridad, nivel de optimización, incluso algo de SEO también tiene, ¿de acuerdo? Tienes que tener algunos conocimientos técnicos, pero que tampoco tienes que ser aquí el webmaster de la NASA, ¿vale? Yo por eso podría cobrar, ¿ok? Y la única parte de venta que tiene es al final, que pone, si tienes dudas o necesitas servicios de mantenimiento y soporte, haz clic aquí, ¿vale?
Bien es cierto que algo que tengo que autocriticarme es que sí me he dado cuenta que para ser un lead magnet es demasiado extenso, porque aunque la letra es grande, ¿vale? Y vienen imágenes, son 50 páginas, ¿vale? Contenido ultra de valor, pero es muy extenso. Hablando con otras personas que hacen contactos por utilizando lead magnet, o sea, consiguiendo leads por medio de lead magnets, de forma general lo que se recomienda es que sean lead magnet que solucionen algo muy específico de una forma fácil y rápida, ¿vale? Pero que sea algo importante, ¿ok? En este caso, nuestro lead magnet soluciona muchas cosas importantes, pero vuelvo a lo mismo, son muchas y muy extenso. Alguien lo abre o alguien le digo que son 50 páginas y hace, uff. Es más, estoy pensando en coger ese manual y separarlo. En el índice os viene seguridad web, hacer copias de seguridad, trabajar, revisar posicionamiento, o sea, revisar la indexación en Google Share Console. Bueno, todo lo que viene, ¿no? Pues en el índice, a lo mejor, cada título, separarlo solo en un lead magnet y hacer un pequeño manual de 3 páginas de seguridad. Cómo reforzar la seguridad en WordPress. Hacer otro lead magnet de cómo saber si tu web está bien indexada o cómo indexar de forma correcta tu web en Google. Otro lead magnet. 3, 4 páginas. Eso funciona mucho mejor, ¿vale? Y es más fácil de crear, ¿ok? Aparte, que si lo hacéis así, si hacéis pequeños lead magnet, podéis tener muchos, por lo que podéis ir variando, ¿de acuerdo? Durante las semanas, no como yo, que mínimo una vez suelto el lead magnet del manual, que funciona muy bien, pero joder, vaya el pesado del manual de la Biblia WordPress, ¿vale? Lead Magnet funciona muy bien. ¿Qué aporta el tema de Lead Magnet? Ya sea, hablo de LinkedIn, pero esto se puede hacer por Instagram, lo típico de comenta esta frase o se comenta esta palabra y te envío el enlace al contenido, ¿vale? Que se hace con ManyChat en Instagram. Para LinkedIn, que sepáis que también hay una herramienta que os la pondré aquí, ¿vale? Para hacer lo mismo que ManyChat, pero en LinkedIn. Y esto lo he conocido yo hace muy poquito. Comenta la palabra tal y te envío mensaje privado con enlace al contenido. En Instagram lo habéis visto muchas veces. Pues en LinkedIn ya hay herramientas para eso, por lo que se puede automatizar al completo. Os pongo en este Word que os dejé en la sesión de hoy la herramienta. Tienes una semana, creo que, para poder utilizarlo de forma gratuita y mola mucho, porque no sabéis el tiempo que he dedicado yo a responder peticiones de LinkedIn, porque la buena suerte de que cuando he lanzado lead magnets del manual he tenido, pero en plan, bueno, hubo uno de los posts principales, un de los primarios, perdón, donde utilicé esta estrategia, que tuvo 65.000 impresiones, 400 interacciones, 400 mensajes a los que contestar, teniendo que mirar si quien estaba ya conectado, mandarle el mensajito. Quien no estaba conectado porque me parecía en nivel 2 o nivel 3, enviarle el mensajito de, oye, envíame conexión para poderte escribir, ¿vale? Que como sabéis en LinkedIn, para poder escribir de forma directa, tiene que estar conectado o lo tenéis muy limitado, ¿de acuerdo? Pues con esta herramienta que os ponga lo podéis automatizar, ¿vale? Es de pago, pero estamos hablando de 20, 30 dólares al mes. No sé, es similar a ManyChat. Es que no recuerdo cuándo se paga por ManyChat, pero será similar, ¿vale? Nivel de dificultad, pues hombre, aquí medio, tirando a lo mejor para alto, por el hecho de que no solo requiere de mucho tiempo, aunque lo automaticéis, requeriría tiempo de crear los lead magnet, ¿de acuerdo? Así que no es que sea difícil, sino yo aquí la dificultad la mido en el tiempo que se le tiene que invertir, ¿vale? Y esto al final es no solo para escalar cuentas de red social, sino para automatizar pues, esa captación de leads y de hacer crecer esa cuenta de LinkedIn, Instagram o lo que fuere. ¿De acuerdo? Aquí con esto se consiguen muchas cosas de solo una vez.
Bueno, familia, pues esto es un poco el resumen de lo que hacemos, ¿vale? Básicamente, como digo, tanto el call email como las llamadas en frío hemos empezado este mes. El mes que viene os podré contar resultados de esas reuniones que se han agendado. Espero que la verdad que salga alguna venta interesante. Este tipo de, sobre todo en call email, cuando trabajáis con comerciales, normalmente se hacen con productos de un ticket alto, ¿vale? Porque también tenéis que entender que la gente que llama, a la gente que contratas, no le interesa vender servicios de 100 euros, ¿vale? Le interesa vender servicios de 5.000, de 2.000, porque aquí vas a porcentaje, ¿vale? En nuestro caso, y lo digo abiertamente, yo tengo un acuerdo de, tienen un fijo mensual, que son creo que unos 300 euros, ¿vale? Por el simple hecho de, de hacer, ¿sabes? De estar conmigo haciendo esa actividad, y tenemos cláusulas de que tienen que hacer un mínimo de llamadas y que de esas llamadas tienen que pasar un mínimo a lo que es a la reunión final, ¿vale? Por cada llamada que pasen a reunión final, pues se llevan un feed. Si incluso en esa llamada cierran venta, pues se llevan un feed de la venta, ¿de acuerdo? El pagar un fijo simplemente es un poco para no estar trabajando gratis, ¿ok? Porque no hay nada más desmotivador que trabajar gratis. Hay que motivar a la gente, hay que pagar y oye, que el tiempo de uno se merece. En este caso no es mucho dinero, ¿por qué? Porque los beneficios que sacan después son bastante interesantes. Esto es jugar un poquito, hay 1000 tipologías de acuerdos que podéis hacer con comerciales. Esto es un poco buscar el beneficio de las dos partes, ¿vale? Siempre, ¿ok? Tener en cuenta que quien vende se tiene que sentir motivado, tiene que sentir que puede generar dinero, porque si no, no le va a poner interés, ¿vale? Y hacer un seguimiento importante. Escuchar alguna llamada, pero bueno, también os digo, de mi experiencia, corta experiencia de este mes, lo importante es empezar y el día a día se va viendo si la cosa es efectiva o no, ¿vale? Porque en mi caso, que es algo técnico, pues también hay un periodo de adaptación, de resolución de dudas, y eso es lo que más cuesta en un principio, pero que cuando ya conocen el servicio y sobre todo el cómo venderlo, que seguramente lo vendan mejor que yo, que tú y que cualquiera, porque ellos están especializados en vender. A lo mejor no conocen tu servicio, pero sí saben vender. Lo único que les falta es aprender las características de tu servicio. Bueno, características, los beneficios que consigue quien lo compra, ¿vale? Cuando aprenden eso, ellos lo tienen fácil porque saben vender, saben eh, saben solucionar objeciones, saben por dónde llevar una venta. O sea, os animo mucho a probar o a aprender a vender, y si no queréis vender vosotros, a buscar a alguien que lo haga para vosotros, porque la experiencia mía está siendo muy buena, de verdad os lo digo, ¿vale? Pues nada, familia, preguntas que me queráis hacer. He intentado resumirlo. No he hecho ni una hora, ¿eh? Os podréis quejar, que sabéis que yo, para hablar, me puedo tirar horas. ¿Alguna preguntilla que me queráis hacer? De verdad, este es el momento. Yo mañana lo que me preguntéis sobre la empresa no digo ni pío, pero aquí hoy me podéis preguntar lo que queráis. Yo en mi caso, por ejemplo, me enfoco más a lo que son autónomos y pequeñas empresas. Y dar el salto al nicho que tú dices de medianas o grandes empresas me, me frena un poco. ¿Algún consejo para, digamos, quitarme ese miedo o cuáles serían los pasos a seguir? Pues mira, si quieres dar el salto, el mejor consejo que te puedo dar y el más fácil, pero a la vez difícil, porque el único freno que vas a tener es ese miedo que tienes, lo que a mí, no te voy a dar consejo, te voy a decir lo que a mí me ha funcionado para llegar a esos clientes, es subir precio. Te puedo explicar lo que quieras, pero cuando quieres llegar a un ticket alto no contrata tickets bajos. Contratan tickets altos. Lo sé, lo sé. Yo soy de los que entiende que se puede decir que la gente compra por precio tanto por abajo como por arriba. Hay gente que no Mm, está dispuesto a pagar mucho y buscan precios muy baratos, que eso, Que esos en clientes no mi, los queremos, familia. claro, a mi juicio hay que huir de eso. Y quien todo lo contrario no se fía, no concibe en su cabeza que el servicio que él busca sea tan barato y busca algo más caro. Pero Ujú. en mi caso, a ver, yo estoy especializado en un nicho que realmente
El 95% son autónomos, como es el caso, por ejemplo, de los fotógrafos y videógrafos. Entonces, Ujú. hay muy poquitas empresas grandes que se dediquen a ello. Entonces, ya sería salirme de mi nicho y no sé si es lo que me conviene o no. Hombre, has dicho un 95%, no el 100%. Entiendo yo que habrá un 5% que cobre 5 veces más que tú y se gane la vida mucho mejor. ¿A qué me refiero? No creo que haya un nicho, no creo que haya un oficio en el cual todos cobren lo mismo. Me explico. Hay No, no restaurantes sé, no baratos, sé si me has hay entendido. Yo restaurantes... Sí. no estoy hablando de lo que yo cobro o lo que cobra mi, Ah, perdón, a lo mejor no te he ¿vale? entendido, Sino es, por ejemplo, mi Gustavo. cliente, ¿vale? Sí. Yo trabajo normalmente con fotógrafos, ¿vale? Ujú. Yo hago algo parecido a lo que tú haces, yo hago diseño web, hago Sí. soporte WordPress, trabajo Ujú. también temas de SEO, pero trabajo con fotógrafos mayoritariamente. Sí. Entonces, los fotógrafos difícilmente tienen 7 estudios en toda España, sino va a ser su Ya. estudio, una cosa. Entonces, ese es mi nicho, el tema de los Ujú. fotógrafos, y la mayoría son, pues, como mucho una sociedad limitada de 2 personas, pero no Ujú. suele ser negocios de muchísimo personal ni nada de ese estilo. Entonces, Ujú. irme yo a empresas de un ticket más alto me implicaría salirme de ese nicho y no sé si sería Pues salte de aconsejable. ese... Aquí la respuesta te la estás dando solo. Si quieres ganar más, a lo mejor tienes que salir de ese nicho. Vuelvo a lo mismo. Nosotros subimos ticket no por ganar más, que también, ¿vale? Eso ha sido el resultado de hacerlo, ¿vale? El ganar más, ¿vale? Pero yo no lo hice en un inicio por ganar más, yo lo hice porque no quería no quería que me agruparan en un servicio económico, en un servicio que hace cualquiera, en un servicio que, es que esto se hace semiautomático, ¿de acuerdo? Bien es cierto que también está en el producto, de cierta forma lo tienes que cambiar, ¿de acuerdo? Se tiene que ver el valor que aporta el producto que justifique, entre comillas, el servicio, pero no tiene por qué justificarlo por las características. O sea, ¿qué quiero decir? No hay que subir precios y subir añadidos al producto, ¿vale? Es lo mismo a un alto ticket. ¿Qué sucede? Que al venderlo a un alto ticket puedes dedicarle más tiempo a la ejecución del servicio, por lo que puede ser más premium, puede ser más personalizada. A lo mejor, en lugar de hacer ciertas cosas que hacías online como sesiones, a lo mejor las puedes hacer personalmente. ¿Por qué? Porque en lugar de cobrar 100 estás cobrando 1000 y te puedes permitir el desplazarte al estudio, el hacer la sesión, en lugar de hacerla en una sesión del fotógrafo que tenga chiquitito, alquilar un estudio profesional que no son caros y hacer la sesión de forma más premium. No sé si me explico, si se me entiende, Gustavo. Es no subir las características del servicio, sino subir el valor, Sí, sí, te ¿vale? Y una entiendo, te forma de entiendo. subir el valor es subiendo precio. Y es la forma de entrada para ese ticket alto que buscas. Y te lo digo desde mi propia experiencia, porque el precio te va a filtrar. Rosa, ahora te contesto, no me olvido de ti. El precio te va a filtrar. Te va a filtrar. ¿Te va a costar más venderlo? Posiblemente. Pero aquí hace el cálculo. Es más fácil vender 60 productos a 10 euros o 10 productos a 60 euros. Ahí está la respuesta. Todo el esfuerzo que haces para vender 60 productos de 10 euros lo usas para vender 10 a 60 euros. Menos esfuerzo, más foco, más implicación en la venta y en la atención y más pasta. ¿Te tienes que salir de tu nicho, Gustavo? Yo no conozco tu nicho, tío. Me encantaría para poder ayudarte más. Pero es que hay algo que funciona en todo. Y el tema de precios Ya, ya, ya. es en todo. O sea, tú Sí, ves sí, un eso restaurante lo de sé, menú eso de 50 pavos es y lo primero que automáticamente piensas, hostia, este menú tiene que ser cojonudo. ¿Sabes? Y a lo mejor no, a lo mejor es el mismo de 15. Lo que pasa es que el de 50 te lo están vendiendo mejor. claro, lo primero que recomiendo yo, el tema de los precios.
Pues es así, tío. Pues si lo recomienda Gustavo, me cago en la leche. Hazlo tú, joder. Empieza por ti, coño. No, es verdad, es así. Pero es eso, aporta más valor lo que ya haces que sea más premium. Pero lo que haces, no le añadas más servicios, de verdad, porque algo que se comete, un fallo que se comete mucho y que yo lo he cometido en muchas en ocasiones anteriores, es como le subo el coste, el precio, voy a subirle las características del servicio. Que no va por ahí la cosa. No va por ahí la cosa. No, a ver, yo Así creo que que el yo te servicio que recomiendo, doy lo merece. pues Pero es eso, hazlo, tío. yo sé que, digamos, al público al que me dirijo, o el público que me conoce, no se lo puede permitir, no se puede permitir esos precios. Pues Entonces, cambia de público, tío. claro, También te digo, lo que estás diciendo es un poco peligroso. Me dices, no, Jaime, yo es que he subido precios, he estado intentándolo durante 6 meses, un año, y no he vendido nada. Y te digo, vale, lo has probado. Pero eso que estás diciendo, si no has probado a subir precios, para mí no vale para nada, Gustavo. Para mí. Porque eso es algo que tú crees. No que has, ya sé. no que, claro, es una creencia. Que yo creo que la teoría toda la tengo. Al final es simplemente dar el Por paso. la, Yo soy de los que escucha, dice siempre, no te bases en tus creencias, sino tienes que probarlo y en base a la experiencia formarte una opinión y no una opinión formada simplemente en tu cabeza, según lo que tú creas. pues Entonces, Gustavo, yo te hablo así porque te quiero, aplícate el cuento. Si tú lo dices, aplícate el cuento. Y en serio, si es bueno, una creencia, olvídate de lo que piensas, tío. Olvídate de lo que tú crees, de lo que... Pruébalo, tío. O sea, no hay nada que... O sea, todo lo que no esté justificado con números es paja. Paja. Yo pensaba que dar mantenimientos a 95 euros. A 95 euros. Y ahora... Bueno, no sé si habéis visto mi web, pero yo ahora lo estoy dando a 300, ¿vale? Que era imposible porque la mitad de la gente los vendía a 20 euros. No, tío, no. Tú sabes que lo que haces está bien, sube precios. Que lo subes mucho y tienes que hacerlo más premium, hazlo más premium, pero lo que ya haces, ¿vale? No sé cómo, no tengo ni puta idea lo que haces, Gonzalo. Digo, Gonzalo, Gustavo. Pero seguro que lo que haces lo puedes hacer con una mejor atención. Con a lo mejor, en lugar de hacerlo tal, lo que digo, ir a un estudio presencial, no sé, dale una vuelta. Pero si tú lo recomiendas, tío, empieza por ti, tío. Empieza por ti. Tienes que ser tu prueba, tío. No hay ya, ya. mejor herramienta de venta que ser la prueba uno mismo, ¿sabes? Con resultados, ¿vale? Voy a contestarle con tu permiso a Rosa Sí, porque claro. me voy a tener que ir ya, ¿de acuerdo? Rosa, yo te recomiendo a día de hoy utilizar Spotify, ¿vale? Busca Spotify for Podcasters, Sí, sí, ¿vale? sí, sí, yo hice un curso de podcast, nada más que quería saber tu opinión. Spotify, o sea, yo no recomiendo utilizar el hosting como recomendaba al inicio de mi andadura, porque, claro, cuando llevas 20 programas no es mucho peso, pero cuando llevas 200, cada programa, si lo grabas a una calidad interesante, es mucho peso y al final el hosting te puede salir por una pasta. Así que Porque, yo... pero subirlo a la web, decías. Sí, yo antes lo que hacía era Ah, subirlo a la web y cuando lo subía a la web automáticamente se subía a las plataformas. Ahora lo que hago es directamente subirlo a las plataformas. ¿A cuál? Te recomiendo Spotify, porque a día de vale. hoy es uno de las que lo está petando, las que más están invirtiendo en el mundo podcast y funciona muy bien. Aparte que encima ahora, como le puedes meter también vídeo, pues de puta madre, ¿sabes? Lo único malo que no sé, seguramente se pueda, que no sé cómo conectar Spotify a YouTube para que las versiones en vídeo se suban automáticamente a YouTube. Pero bueno, tampoco es mucho trabajo, ¿vale? Vale. Pero desde Spotify lo bueno es que subes el programa, si puedes subirlo en vídeo, mucho mejor, ¿vale? Porque te da las dos versiones, audio y vídeo. Y desde allí se dispersa a las demás herramientas como Apple Podcasts y, bueno, y multitud de herramientas de aplicaciones de podcast que hay, ¿vale? Yo a día de hoy recomiendo Spotify. ¿Se despliega a otras plataformas desde Spotify o desde YouTube? Desde Spotify. No, desde YouTube, lo que publiques en YouTube Ah, se queda en YouTube. vale, Lo que vale. publiques en YouTube, lo bueno es que posiciona muy bien en Google. ¿Por qué? Porque YouTube es de Papá Google.
Vale, Segundo buscador más utilizado en el mundo. ya. Si no ya el primero, no lo sé. Yo creo que todavía sigue siendo el segundo, pero... ¿Vale? Vale, La gracias. respuesta rápida, Spotify. Cualquier duda, me tienes a una llamada o a un mensajito, ¿vale? Y voy Vale. a responder con vuestro permiso, una pregunta de José. Una pregunta, ¿qué precio es el bueno para quitarte a esos clientes que no valoran bien el tiempo? ¿Cuál es el umbral del high ticket según tu experiencia? Y para captar clientes de ese tipo, que se llega por estas técnicas que has explicado o por confianza de alguien que esté dentro. Las técnicas son las mismas. Las técnicas son las mismas. Lo que cambia es lo que cambia, yo creo que es la comunicación. ¿Vale? Se habla siempre de lo que consigue el cliente, también para ticket bajo, pero sobre todo para ticket alto. Hablamos de resultados, utilizamos experiencia de otros usuarios de nuestro servicio, lo que son experiencia de clientes si las tenemos, si no las generamos, que no hay que ser muy listo para generar recomendaciones. Repito, no hay que ser muy listo ¿sabes? Me explico. O sea, Sí, entiendo, tenéis entiendo. amigos, ¿no? Pues ya está, ya sabéis a quién se lo podéis pedir, ¿vale? ¿Tenéis una comunidad, como ves, por Oyemi, donde hay gente, colega y demás? Pues ya sabéis a quién le tenéis que pedir las recomendaciones en vídeo, en audio o por escrito. De verdad que lo hace todo el mundo, ¿ok? Pero sobre todo porque vosotros sabéis que lo que hacéis tiene valor, ¿vale? Porque aunque tengáis muchas recomendaciones y después lo que hacéis es una mierda, os va a durar dos pelados, ¿vale? Se cambia el estilo de comunicación, las estrategias son similares. Aquí también os digo lo que yo utilizo, que es casi todo lo que se puede hacer, de todas formas. No todo os va a funcionar bien a vosotros, ¿de acuerdo? Habrá algo que se os dé mejor, algo que os funcione mejor, otras cosas que os funcione peor, porque, por ejemplo, Google Ads depende del nicho. Si es un nicho muy buscado, tenéis que invertir mucha pasta, ¿vale? Yo estoy invirtiendo por encima de los 1.000 euros solo en Google Ads al mes, ¿vale? A lo mejor en Instagram, Ads, o sea, en Ads de Instagram o Facebook, con unos vídeos muy curradillos, a lo mejor ahí se os da de puta madre. A lo mejor creando interacciones en LinkedIn se os da de puta madre. Esto es probar cada uno, ¿vale? Pero Jaime, ¿me escuchas? sí, te escucho, sí. Depende, que si me va bien la cobertura, por eso te he escrito antes. Ahora estoy en Elche, en una estación, Vale. estoy parado y tengo cobertura. Pues es que lo que tú has dicho es curioso, ¿no? Porque depende, como tú bien dices, del nicho, ¿no? Sabes que Sí, de donde yo estoy, ¿no? Donde llevo yo el SEO, que en la franquicia esta gorda, sí. aquí, por ejemplo, Google Ads no es tan potente como los algoritmos, digamos, de parálisis, ¿no? ¿Cómo se llaman, no? Los algoritmos de Meta y TikTok. Sí. Por ahí. Por Ujú. ahí los algoritmos de interrupción funcionan mucho mejor para ese tipo de Claro, cosas, ¿vale? porque Que lo vosotros, otro. porque lo tuyo es estética, tío, y la estética en Eso es. Instagram funciona de la hostia. Para que tú veas, como tú dices. Pues entonces lo que tú Claro, has dicho es clave, que depende del nicho. No sé lo que se dedica el resto de gente, ¿no? Pero es importante eso, que prueben ambas claro, cosas. Como por tú dices, supuesto. a ti tus 1.000 euros, después además tienes un ROAS de un por 4. Pero a lo Sí, mejor encima para ellos, recurrente. Ujú. claro. Entonces, eso es lo Depende. importante. Depende, sobre todo, también medir el hecho de que, aunque se dé bien, si lo primero que tenéis que medir es rentabilidad, ¿eh? Rentabilidad. Tendréis un periodo de aprendizaje, de cambio, de ajuste, y eso se puede soportar, pero ese periodo de ajuste, 2 meses, dependiendo también lo que invirtáis. Si podéis invertir mucha pasta en una semana o en 3 días, podéis A mí, probar a que mí, se da a, bien, a que se da mí, mal, ¿vale? a mí lo que me gustaría es que contases un día tu experiencia de cómo Sí. rompiste la parte freelance a agencia, ¿no? Porque eso sí cuesta. Eso Eso sí haremos es. eso haremos un especial para eso solo, porque Pues digo, no, ahí porque eso es lo que cuesta, ¿no? Porque a mí me vale, cuesta venga, mucho venga. también esa parte. Tengo Pues sí, gente donde delego algo, pero eso a mí sí. sería de mucho valor, ¿sabes? Pues si queréis la próxima sesión lo dedicamos solo a eso, cómo dar el paso de profesional de profesional autónomo a empresa, ¿vale? Porque ahí hay mucho que contar, Sí, de verdad. yo creo Y ahí seguro que vamos a hablar todas y todos. Ujú. Vale. Vale, lo hacemos en la siguiente sesión, ¿os parece bien? Me parece un tema Sí, súper interesante, ¿de acuerdo? Y ahí por suerte también tengo mucho que contar, así que genial, ¿vale? Es todo mentalidad, os lo resumo también, es todo mentalidad, es arriesgar y sobre todo romper barreras mentales, ¿vale? Que por ahí dicen mucho que los cursos de mentalidad y tal, todo no es mentalidad, hay que ejecutar, hay que vender, ya me conocéis como soy yo cuando te levantas, vendes y luego ya
mejoras lo que es, haces yoga, tai chi o lo que te salga de los cojones. Pero lo primero, vendes. Pero la mentalidad es muy importante, porque muchas cosas como Gonzalo lo ha dicho abiertamente, él sabe que funciona porque se lo dice a otra gente, ¿no? A otros clientes, otros compañeros del sector o colegas, porque conocerá gente que lo ha hecho y le ha funcionado, pero a él le cuesta porque es una barrera mental y es totalmente justificada y le pasa a muchísima gente. A mí me pasó, ¿eh? A mí me pasó durante muchos años, ¿vale? Pero respondiendo a tu pregunta, ¿cuál es el umbral de high ticket según tu experiencia? Depende también del nicho, ¿vale? Pero de forma general, por lo que yo he consultado, aprendido, yo, como sabéis, he estado con mentores, un high ticket empieza a ser a partir de los 2.000 euros. De media, ¿eh? Habrá gente que te dirá que un high ticket es 5.000, depende mucho, ¿vale? El sector, en el sector lujo, 2.000 euros, pues a lo mejor es una mierda, ¿vale? Pero de forma general, un high ticket empieza a ser en 2.000 euros, es lo que yo he ido viendo, ¿vale? Hay gente que lo pone en 1.500, otros en 5.000, dependiendo del sector, pero la media, 2.000, 2.500 euros, ¿vale? El high ticket que yo tengo es de 5.900, ¿vale? Pero porque es de un servicio muy 360 durante todo un año, ¿vale? Donde no solo es soporte, sino donde hacemos una auditoría completa desde el servidor hasta WordPress, que normalmente esas auditorías las vendemos sueltas a 600 pavos o a 500, donde se le aplican los arreglos que son consecuentes de esa auditoría, que si lo hacemos por fuera, pues rondan entre los 2.000 o entre los 1.000 y los 2.000 euros, dependiendo. O sea, es una suma de un proceso normal que hacemos con un cliente que necesita auditoría, mejoras y soporte, pues es agrupado a un producto a un precio un poco similar o menor. Bueno, es que depende de cada caso, pero es paquetizar algo interesante, pero algo interesante no solo por lo que se vende, volvemos a lo mismo, también por el precio, para que quien lo ve, quien viene a nosotros, empresas que tienen una facturación interesante, diga 5.900, me puede cuadrar, que es un año, ¿eh? Incluso puede parecer muy barato para según qué empresas. Os pongo un ejemplo muy rápido y con esto cerramos. El año pasado nosotros trabajamos con un grupo muy conocido, ¿vale? De servicios, ¿ok? Bueno, lo puedo decir porque lo tenemos en la web, el grupo Clece, que si no lo conocéis es una empresa de estas multiservicios que hacen de todo. Y nos pidió para una de sus ramas de negocio, nos pidió para una web en particular un presupuesto. Yo le pasé un presupuesto de rediseño por, no sé si fueron rediseño y desarrollo, no sé si fueron 6.000 o 8.000 euros, porque era una web importante, era interesante. Y me echaron para atrás la venta. ¿Sabéis por qué? Porque parecía barato. Gustavo, 8.000 pavos, ¿eh? Y le parecía barato. Y se me cayó la venta por eso. ¿Cómo hubiéramos sacado la venta? La venta, si se lo hubiera puesto a 18.000 euros. Tócate los huevos. Pues fue por eso, ¿eh? Nada más, porque me lo dijeron. En plan de, no nos entra en la cabeza como una web como la nuestra puede costar un diseño y desarrollo nuevo a ese precio. No nos da confianza. Me lo dijeron abiertamente porque, por suerte, llevábamos tiempo trabajando y siguen trabajando con nosotros, pero siguen trabajando con nosotros en soporte y tal. Webs, la verdad, que nos han pedido alguna, ya se la hemos cobrado más caras, pero nos han pedido una. Después de eso, si se lo hubiera cobrado al 18 o 20.000 euros, a lo mejor hubiera trabajado muchas más webs. Y yo creo, Gustavo, no sé por qué te llamo Gonzalo, tío. Gustavo, yo creo que esto también da un poco respuesta a lo que hablábamos antes. Y eso es verídico, ¿eh? Te enseño el correo, si quieres. Me lo tiraron para atrás por cobrar barato. Familia, os tengo que dejar. Gracias por estar aquí. Os voy a dejar esta clase grabada. Para los que no habéis estado aquí, aplicaros el cuento, venir a la siguiente, ¿de acuerdo? Para preguntar y compartir experiencias. Os voy a dejar tanto este vídeo como os voy a preparar ese Word con los enlaces y cualquier duda que tengáis, me tenéis a mano en la comunidad de BPME. ¿De acuerdo? Familia, si os quiere, muchas gracias. Que paséis un feliz semana, mes y nos vemos dentro de poco.